Yo pensé que me iban a funar. ¿Cuándo no me funan por respirar? Tengo esto hablando de respirar, es un cosplay de Bennett y simplemente es para abrir las fosas nasales. Que hay gente que pregunta que si me he hecho algo en la nariz alguna vez que lo he llevado, tranquilos. Y sí, pensé que me iban a funar otra vez cuando hice vídeos del UGC del Milastra Wonderland. Y resulta que no, fui el primero en decir mi opinión abiertamente sin esperar a ver qué opinaban los demás, porque creo y creía de forma muy determinada que era una burla a la comunidad, una absoluta y de las peores que se ha tirado Hoyoverse. Y resulta a día de hoy que toda la comunidad opina exactamente lo mismo, incluyendo, y agradezco muchísimo, me parece una pequeña esperanza respecto al juego, gente que es creadora oficial, ha dado su opinión intentando no saltarse los acuerdos que han firmado respecto a que este modo es una burla y un insulto a la comunidad con sus propias palabras, y por primera vez, y aunque parezca raro, la comunidad está unida con algo en común, y es que sobra y debería estar totalmente fuera de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmos de disfrutar el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, vuestros puntitos del hype ayudan no sabéis cuánto, así que dejadlos en este vídeo, recordad que tenéis 2 migajas lunares solo por apoyar el canal de forma free to play, gracias por todo ello, bienvenidos e invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por estar un día más detrás de la pantalla, y vamos con la actualidad, y en mi opinión el vídeo final del modo UGC. Pues bien, ni siquiera quería hacer este vídeo porque ya comenté mi opinión y fue muy apoyada. Por suerte no me lo esperaba, la verdad. Yo hice los vídeos que hice hablando del UGC tal como opinaba y yo pensé que me iban a funar, sinceramente. Pero después de ver toda la oleada que está viendo de vídeos de todos los creadores de contenido, estaba pensando, la verdad es que concretamente yo, ya que dije mi opinión de las primeras personas, no tendría necesidad de hacer otro vídeo. Pero resulta que han ocurrido un montón de cosas con el UGC, entre ellas que la gente se ha puesto de acuerdo, yo no tengo nada que ver y de hecho me enteré más tarde, en tumbar, o sea, en denunciar la cuenta de Twitter, que de hecho tiene una cantidad insana negativamente hablando de seguidores, pero tumbaron la cuenta a base de denuncias. Luego, como fueron realmente denuncias por protesta del modo, Hoyoverse, al igual que en su momento con la Play Store, que pusieron una estrella al juego, le dijo a Google, es que es un ataque de bots, y Google se las quitó, pues Twitter le ha devuelto la cuenta. Pero durante bastantes horas la cuenta estuvo deshabilitada por exceso de denuncias, por allí está la captura de pantalla, porque esto se hizo viral de hecho. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Qué está ocurriendo en general con el Milastra Wonderland, con el modo UGC, o qué opinan todos estos creadores, o qué partes buenas y malas tienen en general los creadores de contenido, o qué fue lo que yo os dije que al final se cumplió de forma rotunda respecto a este modo? Pues bien, empezamos. Primero, una cosa que ni siquiera yo dije en los vídeos cuando me enfadé con este modo, que está enfadando mucho más a la comunidad y a los jugadores y a los creadores, es que el gacha de skins innecesarias es de pago. Es decir, a diferencia del gacha de Genshin, que para sacar los personajes pues puedes ahí esclavizarte y trabajar duro y dejar aparte tu vida totalmente para farmear unas pocas migagemas y poder sacar algún personaje random, el del UGC es full de pago. Tienes que pagar bastante dinero, de hecho, por ropitas, donde prácticamente hay una descompensación real muy grande, ya que la propia ropa en la vida real cuesta más barato que lo que te puede llegar a costar una skin de este modo. Y esto ha enfadado a mucha gente porque al menos si van a meterte una moneda en un modo nuevo, hay un pase de batalla nuevo y un montón de tonterías extra, y el incentivar a la gente a que juegue entre sí, al menos que la gente pueda farmear esa moneda para ir pillando skins y que no sean meramente de pago. Pero bueno, no es lo peor de todo, cosa que yo nunca mencioné en los vídeos. Siguiente problema que está enfadando un montón a la gente. Traguito de agua, recuerden beber mucha agua. Me estás mirando, pausa publicitaria. ¡Ludvar! Siguiente problema. El siguiente problema que toda la gente está comentando es que tiene, digamos, una limitación a la hora de crear los niveles bastante grande, y que básicamente las herramientas que te da son muy simples y que no se puede crear nada de nada, con lo cual no tiene sentido hacer lo que acaban de hacer solo para que te den realmente lo mínimo para que hagas 2 tonterías, te aburras y te vayas, pero luego
esa es la herramienta inicial donde todo el mundo puede crear niveles. Luego está la otra parte, que no es que sea simple, es que es tan exageradamente compleja que prácticamente gente que haya estudiado mínimamente el motor de Unity, programación, diseño 3D o haya trabajado en Blender o algunas otras cosas va a entender porque es un sistema que funciona por nodos. Los programadores y desarrolladores sabréis a qué me refiero, que es básicamente esta pantalla. Entonces, o te encuentras con un modo y una interface demasiado sencilla como para que cualquier jugador, niño o persona que quiere darle un try literalmente no puede hacer nada porque no tiene posibilidades más que cosas súper simples que literalmente son peores que el propio Genshin. B, te encuentras con esto de aquí que es una interface complicadísima donde realmente solo si has estudiado vas a poder conseguir algo medianamente decente. Y ahí viene lo peor, y es que esa interface es una barrera solo para filtrar que haya gente que haya estudiado para trabajar gratis para Hoyoverse. Es ponerte ahí la forma y las herramientas para que gente trabaje gratis. Porque a poco que haya una persona que utilice y entienda este sistema de nodos y pueda realmente sacar adelante algo que merezca la pena, Hoyoverse ya sabéis que hay un acuerdo muy agresivo en el que dice que obviamente literalmente todo lo que crees es propiedad de Hoyoverse, no tienes derecho luego a reclamar. Si lo utilizan o lo que sea va a ser todo propiedad intelectual, digamos, donde tú pierdes todos los derechos sobre el tiempo y trabajo que has ejercido. Y un montón de cláusulas que si leéis, pues básicamente la lees y te dan ganas de vomitar encima y salirte del modo, obviamente. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y el tercer problema que están funando todos los creadores y que sobre todo están repitiendo los que incluso son CCs oficiales y demás y tienen toda la razón del mundo y que comentamos en su momento es que no debería estar en Genshin. Está ocupando espacio, recursos, robando datos, por supuesto, vuestros para poder utilizarse posteriormente para Hoyoverse y otros juegos de Hoyoverse, pero sobre todo está ahí, ocupando almacenamiento, molestando a la gente, poniendo puntitos rojos sin sentido para que la gente igual entre un poco y le dé curiosidad. Y es un menú que te abarca más espacio del menú innecesariamente. La gente quiere que se desvincule de Genshin. La gente quiere que no esté ligado porque no es Genshin, no tiene nada que ver, no aporta nada al juego y están aprovechando, digamos, que han vuelto a hacer lo mismo que hicieron cuando salió Star Rail y es dormir Genshin, que la 6.1 esté lo más vacío de la historia. Veremos a ver luego con Durin que no viene mapa, o sea, cuidado que también viene una 6.2 con los personajes y los buffs a personajes antiguos, pero igual a lo mejor viene bastante vacía. Y que la gente por inercia de aburrimiento pues lo que haga sea entrar a probar esto y claro, se dan cuenta de que entran en un modo que ni siquiera da protogemas. Aquí dos lanzas que voy a romper a favor de Hoyoverse. Una, si hubieran puesto protogemas a modo de caminito de migajas de baiteo, igual seguramente lo hubiera probado mucha más gente. Dejadme en los comentarios, pues sí señor de la pantalla, si hubieran dado 5 o 10 deseos igual entraba a migajear y a mendigar un poco mini. Y la verdad es que sí, la verdad es que dentro de hacerlo mal lo han hecho peor todavía, porque ni siquiera da protogemas, con lo cual mucha gente que es simplemente mendiga digital, migajera extrema, ni siquiera dar el try por el hecho de que no da protogemas, solo es entrar a perder tu tiempo o a trabajar gratis, literalmente para Hoyoverse. Pero lo han hecho bien y mal al mismo tiempo, teniendo en cuenta que no están dando el bite de estas migagemas. Y luego la otra lanza que rompería mínimamente a favor de Hoyoverse, como dije en directo y a la gente le caló bastante hondo, es que de hecho seguramente se vienen actualizaciones en ese modo para terminar haciendo que la gente trabaje gratis, simplificando el sistema de nodos o facilitando un poco el acceso a muchos creadores, diseñadores, desarrolladores o personas que pueden utilizar estas herramientas, tanto para aprender ellos mismos de cómo funciona Genshin como para obviamente trabajar gratis para Hoyoverse. Esto va a dar pie el día de mañana que muy posiblemente muchos niveles del Milastra terminen siendo incluso mejores que el propio Genshin y se cumplirá el meme y la profecía que muchos alguna vez habéis escuchado y es: el mayor Genshin Killer es el propio Genshin o el mayor Genshin Killer es Hoyoverse. Pues sí señores, el Milastra Wonderland me da un poco de respeto en el sentido de
Quizá alguien algún día, y bastante más pronto que tarde, crea alguna especie de nivel en el que se demuestre la ineptitud, la poca implicación y la falta de reinversión de recursos del propio juego, y que la gente misma sea la que haga cosas más trabajadas, curradas, divertidas, interesantes y demás en el propio Milastra Wonderland de aquí a mucho tiempo que el propio juego. Pero tenemos, digamos, una situación muy dividida en la que la gente no quiere probar esto y le da mucho rechazo por el mero hecho de que ni es Genshin, nos obligan a jugarlo y encima es como una casa, editores, censurar las muchas palabras malas que he hecho en este vídeo, pero es la verdad. Y por otro lado, el hecho de que el propio Milastra es la misma herramienta que quizá puede destruir Genshin y demostrar la ineptitud total y el poco implicación, esfuerzo y reinversión que hay en el propio juego. Señores, toda la comunidad y todos los creadores han estallado con el modo UGC y me alegro. Como reflexión final, me gustaría decir que esto me hace recobrar mínimamente la fe en la comunidad de Genshin, pero la realidad es que es cierto que todos los creadores en conjunto nos hemos enfadado, quejado y dicho que de una forma u otra esto es inservible, no aporta nada, debería estar fuera de Genshin y se están riendo en la cara de la gente, incitándolas a trabajar totalmente gratis. Es lo que por suerte todos han dicho con unas u otras palabras. Me alegra bastante, de hecho, haber escuchado esto en general, pero la realidad es que no estoy viendo tampoco lo de siempre, que estemos organizados para que todos los creadores demos, digamos, un discurso en conjunto, una queja global, que nos pongamos de acuerdo toda la comunidad para cambiar algo, o que Hoyoverse diga, venga, lo quitamos del Genshin, lo ponemos en el launcher de HoYoLAB. No lo van a hacer, ya os adelanto que no lo van a hacer, pero bueno. Y por último, incluso si eso saliera bien, incluso si todos nos uniéramos, incluso si resulta que en una utopía hiciésemos una protesta conjunta, comunidad y gente que me estáis viendo, la verdad es que yo ya dudo mucho que se consiguiera algo. Ya no solo porque lo hagamos nosotros, que dudo sinceramente de la capacidad de sincronización que podamos tener, ya que ya ha ocurrido en el pasado y la comunidad no se ha puesto de acuerdo, sino que, como ya dije muchas veces, Hoyoverse ni ante los propios chinos ha cedido. Ya muchas veces los chinos les funaron por malos años nuevos chinos, que suele caer en febrero, 6.3 con Columbina dentro de poco, y aniversarios en general del juego el 28 de septiembre, y les ha dado igual. Y además se han reído de la gente con lo de no queremos ganar dinero, el juego lo vamos a hacer para que dure 20 años más y no sé cuántas cosas más. Y yo creo que ya en este punto en el que estamos, perdón si alguien me lo quiere reprochar, yo ya me doy por vencido, la verdad. Así que una disculpa si alguien dice, Phil, no te rindas, todavía se puede mejorar el juego. No va a depender de mí. No, tú eres el CEO, la típica que siempre salta alguno. Tú eres el CEO, arréglalo. No, señores, de mí no depende. Así que bueno, me alegra ver que todos los creadores han dado su opinión, que todo el mundo piensa que es una absoluta basura. Espero que aporte algo la realidad cuando vean datos y ven que el 99% de los jugadores ni han entrado a ver qué es, y se replanteen lo que han hecho, porque es eso, un trozo de mugre que se está pudriendo en las cuentas de la gente a día de hoy, y que si se pudiera y hubiese una encuesta diciendo ¿quieres instalar o quitar de tu cuenta el Milastra?, la gente diría por supuesto, botón, y lo eliminarían para no verlo jamás. Y poquito más, señores. Esta es la actualidad del Milastra. Es efectivamente un lastre. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñs. Y chaito.